Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra reunión de fin de semana con el discurso público y sucesivamente el estudio de la Atalaya. Para introducir nuestra reunión, los invitamos a cantar la canción Sirvamos a Jehová en nuestra juventud. Esta está tomada de Eclesiastés 12:1 y la encuentran en el número 133. Y después haremos una oración. Ahora, para el discurso público, el hermano José Martínez presentará el tema Veamos a los jóvenes cómo los ve Jehová. Entusiasmo, fuerza, agilidad y destreza. Eso distingue a los jóvenes. O como dice la Biblia, como gotas de rocío, asociando con esta expresión la abundancia y la bendición. Pero, ¿cómo ven Jehová y Jesús a los jóvenes? ¿Cómo deberían verlos los padres, la congregación? ¿Qué ejemplos bíblicos te ayudarán, jóvenes y niños, a seguir haciendo sendas rectas para tus pies? ¿Y cómo puedes explotar al máximo tu potencial? Veamos y demos respuestas a estas preguntas. Primero, ¿cómo ven Jehová y Jesús a los jóvenes? Bueno, Jehová se interesa mucho en su bienestar. Jehová los ama muchísimo a ustedes, niños y jóvenes. Vean cómo se declara aquí en la Biblia, en el Salmo 127, 3 al 5. ¿Quieren abrir sus Biblias conmigo, por favor? El Salmo 127, 3 al 5 leemos. Miren, los hijos son una herencia de Jehová. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en la mano de un hombre poderoso, así son los hijos que se tienen en la juventud. Feliz es el hombre que llena con ellos su aljaba. No quedarán avergonzados porque hablarán con enemigos en la puerta de la ciudad. Noten, Jehová dice que los hijos son un regalo, una herencia, algo valioso. Y también, qué lindo lo que Jehová dice en el versículo 5, cuando dice, feliz el hombre que llena con ellos su aljaba. Bueno, eso nos hace pensar en cómo los padres también ven a sus hijos como un presente, como algo valioso, como un regalo de Jehová para ustedes. Ahora bien, ¿cómo demuestra Jehová su amor por los niños y los jóvenes? De muchas formas.
pero solo para mencionar algunas. Él ha tomado medidas para cuidarlos, educarlos y protegerlos. También les ha asignado un lugar dentro de su organización divina y, por cierto, un lugar muy especial. También Jehová instituyó la familia, suministrando así lo necesario para darles protección, alimentación y desarrollo, aún desde la misma concepción, entre muchas otras formas. Ahora bien, ¿qué diremos de Jesús? Cómo ve Jesús a los niños y jóvenes? Bueno, en realidad Jesús imita a su Padre, los ama mucho y quiere lo mejor para ti. En el registro bíblico encontramos una ocasión cuando Jesús estuvo en la tierra. Los discípulos reprendieron a los niños y trataron de hacer que se fuera de Jesús, quizás para proteger a Jesús de tensión innecesaria. Pero ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos? Miren, abran sus Biblias conmigo en lo que se declara aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 14. Mateo 19, 14 leemos. Sin embargo, Jesús dijo: dejen tranquilos a los niños, no traten de impedirles que se acerquen a mí, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. Sí, Jesús también ama a los jóvenes y a los niños, y de hecho, tal como leímos, los considera un modelo o ejemplo para otros. Ahora bien, ¿cómo deben o deberían ver los padres a los jóvenes y niños? Bueno, los padres piadosos también, imitando a Jehová y a Jesús, aman a los niños y a los jóvenes, aman a sus hijos. Y aunque existen diversas maneras en cómo demuestran su amor a ellos, ¿qué les parece si analizamos un par de formas en cómo les demuestran ese amor? De hecho, es un consejo de Jehová para ustedes, queridos padres. Miren, lo encontramos aquí en la carta a los Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 4. De hecho, analizaremos dos aspectos importantes para ustedes, queridos padres. Una, no irritan a sus hijos. Y dos, procuran guiarlos en los principios divinos. Leamos, por favor, a los Efesios 6:4. Dice: padres, no irriten a sus hijos, sino sigan creándolos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Noten cómo se hace la expresión: no irriten a sus hijos. Es interesante, un detalle significativo, lo que menciona el Theological Lexicon of the New Testament acerca de la palabra griega que se pone aquí como irritar. Cito: puede tener el sentido de preparar e incitar para el combate. Interesante, ¿verdad? Y pudiera ser difícil imaginar a un padre amoroso, quizás tomando un par de guantes de boxeo, aventarlo a su hijo, aventarlo a su hija y decirle: póntelos, vamos a pelear. Eso no va a pasar en el caso de un padre piadoso. Pero en cierto sentido, sí pudiera suceder que un padre, a veces hasta sin desearlo, pueda provocar eso en su hijo. ¿Cómo puede suceder? Miren, noten por favor un par de comentarios que aparecen en nuestras publicaciones. El primero está en la Atalaya del 1 de agosto de 1997, página 12, párrafo 13. Cito: los padres se aseguran de no exasperarlos disciplinándolos severamente cuando están indignados o con un constante aluvión de críticas. Los hijos que piensan
que nunca pueden complacer a sus padres o que les parece que la adoración de estos solo los hace negativos y críticos, pueden desanimarse y con el tiempo abandonar la fe verdadera. Fin de la cita. Noten, nunca pueden complacer a sus padres. Otra expresión la encontramos en la atalaya del 1 de agosto de 1996. En la página 20, párrafo 19, leemos lo siguiente, cito: una manera de exasperar a los hijos es no entender sus pruebas y problemas cotidianos. Fin de la cita. ¿Notaron? No entender sus pruebas y problemas cotidianos. Y es que no es cierto que los hijos son diferentes cada uno. Se enfrentan a veces a diversas pruebas. Muchas veces incluso afrontan situaciones tan difíciles que requiere mucha comunicación de parte de ustedes, padres, hacia ellos, e incluso mucha empatía. ¡Qué tremendo trabajo tienen ustedes, queridos padres de familia! Pero la segunda cosa que se menciona aquí en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 4, es que los padres, como dice el versículo, siguen creando a sus hijos de acuerdo con la disciplina y los consejos de Jehová. Vamos a ilustrar este punto, el asunto de la disciplina. La disciplina guía a los hijos igual que el timón dirige un barco y lo mantiene dentro de su rumbo. Algo como lo que vemos en la ilustración. Y es que disciplinar implica guiar, enseñar y a veces corregir el mal comportamiento de los hijos. Sin embargo, a menudo conlleva inculcar en ellos valores morales para que aprendan a tomar buenas decisiones y no se equivoquen. Por eso, ¿de qué se valen los padres? De los principios bíblicos. Estos los ayudarán a enseñarles de la mejor manera, a guiarlos e inclusive a corregirlos. Por eso, una buena pregunta para ustedes, queridos padres. Cuando mi hijo o mi hija se está enfrentando a los cambios en su cuerpo, ¿qué principios bíblicos me ayudarán? Otra pregunta. Cuando se está encarando a las malas compañías en la escuela o en el trabajo, ¿qué principios bíblicos le ayudarán? ¿Cuál es el punto? Queridos padres, ustedes se asegurarán de utilizar los principios bíblicos al momento de guiar a sus hijos. Ahora veamos el otro aspecto relacionado con la congregación. ¿Cómo deberíamos ver la congregación a los niños y jóvenes? Igual, en imitación de Jehová y Jesús, los amamos mucho, los respetamos y los tratamos con dignidad también. De hecho, querido joven y niño, ese lugar que estás ocupando ahorita, ese lugar es muy especial. ¿Y sabes qué lo hace especial? Que tú estás sentado en él. En verdad, nos emociona verte adorando junto a Jehová. Nos agrada y nos emociona ver cómo estás gastando tus energías en el servicio a Jehová. Y también nos agrada ver tu integridad ante las presiones de este mundo. Y sí, tú eres un ejemplo digno de imitar. Nunca lo olvides, querido joven y niño. Jehová tiene en alta estima la adoración que le rindes. De hecho, los jóvenes tienen un magnífico potencial, pero claro, para desarrollarlo necesitas crecer, aprender y recibir educación. Por eso, querido joven y niño, no permitas que nada te nuble de tan poderoso potencial.
y Jehová te ofrece consejo amoroso y ejemplos dignos de imitar. ¿Qué te parece si analizamos algunos de ellos? Analicemos el ejemplo de algunos jóvenes que fueron fieles para con Jehová y además que demostraron excelentes cualidades. Destaquemos qué cualidad distinguió a estos jóvenes de los cuales hablaremos. Hablaremos de 3 ejemplos. Primero, piensa en José. ¿Qué cualidades podemos destacar de José? Bueno, amó la justicia y rechazó la inmoralidad. Repasemos esta parte de la vida de José, registrada en el libro de Génesis, capítulo 39. ¿Quieren ir abriendo sus Biblias en esta parte, por favor? Génesis 39. Y leamos juntos, por favor, lo que se declara en los versículos 7 a 9. Nos ubicamos en el marco de circunstancias. José está experimentando la tentación de cometer inmoralidad con la esposa de su amo, cuando él era esclavo. Veamos qué sucede. Génesis 39, 7 al 9 leemos. Entonces la esposa de su amo empezó a fijarse en José y a decirle: acuéstate conmigo. Pero él se negaba y le decía a la esposa de su amo: mira, mi amo no se preocupa de nada de la casa porque me tiene a mí y me ha confiado todo lo que tiene. No hay nadie con más autoridad que yo en esta casa, y él ha puesto todo a mi disposición excepto a ti, porque eres su esposa. Así que, ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y de hecho pecar contra Dios? Este relato cobra mayor significado cuando recordamos que justo para el tiempo en que José vivía, no había una ley que prohibiera la fornicación o el adulterio. ¿Qué le ayudó? Más bien, él conocía los principios relacionados con la fidelidad en el matrimonio. José no razonó. ¿Soy un esclavo? Tal vez debería obedecer a la esposa de mi amo. Y no es fea. Soy un extranjero y mi familia está lejos. Si cedo y me acuesto con ella, ¿quién se va a enterar? No. Tal como vemos en la ilustración, él dijo: ¿cómo podría yo hacer algo tan malo y de hecho pecar contra Dios? ¿Y notas? Salió huyendo. ¿Cuál es la lección, querido joven? Si tienes los principios bíblicos en tu mente y corazón y te dejas guiar por ellos, bien sea en lo público o en lo privado, no permitirás que nada te desvíe de servir a Jehová. No caerás en la trampa de ver pornografía, practicar el sexting o cualquier otra cosa que a Jehová no le agrada. Analicemos ahora el segundo ejemplo, y esta es la hija de Jefté. ¿Qué cualidades podríamos mencionar de ella? Sus cualidades: una mujer devota y obediente, dispuesta a renunciar a la vida normal de una mujer israelita. Según el registro que encontramos aquí en Jueces, el cual les animo a que busquen junto conmigo, Jueces 11, encontramos esta parte de la vida de la hija de Jefté. Jueces, capítulo 11. Y miren, vamos a leer desde los versículos, bueno, el relato está desde los versículos 30 al 36. Jefté había hecho un voto a Jehová. En el versículo 31 leemos lo siguiente. Jueces 11:31. El que salga por la puerta de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de la batalla contra los amonitas, será tuyo, oh Jehová. Lo presentaré
como ofrenda quemada. Qué compromisos echó Jefté, ¿verdad? Y sabemos, como dice el versículo 32, Jehová le dio la victoria. Ahí leemos, Jefté fue a pelear contra los amonitas y Jehová los entregó en sus manos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jefté? Vean lo que dice el versículo, ahí en el versículo 34, empezamos a leer. Leemos. Cuando Jefté volvió a su casa en Mizpá, su hija salió a recibirlo tocando las panderetas y bailando. Era su única hija. Aparte de ella, no tenía ni hijo ni hija. Aquí el punto es, fue un sacrificio de Jefté, cierto, porque ahora estaba dolido de lo que había prometido. Pero el punto, ¿cuál fue la reacción de su hija cuando su padre le expresó la preocupación del voto que había hecho a Jehová? Lo leemos en el versículo 36. Ahí leemos. Pero ella le dijo, Padre mío, si le hiciste un voto a Jehová, tienes que hacer conmigo lo que prometiste, ya que Jehová te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Qué excelente ejemplo nos da la hija de Jefté. En realidad, fue un sacrificio de ambos, del padre y de la hija. En este caso, la hija de Jefté, bueno, pues era joven y quizás como hija del líder de Israel tenía ante sí la posibilidad de casarse con el mejor hombre del lugar. Pero en vez de eso, más bien sería una humilde sierva que trabajaría en el tabernáculo. Y notamos cómo reaccionó ella. Demostró que servir a Jehová es lo más importante cuando dijo lo que leímos, Padre mío, si le hiciste un voto a Jehová, tienes que hacer conmigo lo que prometiste. Sí, ella sacrificó sus sueños de tener esposo e hijos con tal de servir a Dios. Y seguramente, tal como vemos en la ilustración, ese servicio en el tabernáculo le produjo inmensas alegrías, y no solo a ella, sino también a su padre. Este relato nos recuerda lo que muchos de ustedes, queridos jóvenes, hombres y mujeres, están haciendo. Están dispuestos a sacrificar su deseo de casarse y de tener hijos, quizás por ahora. ¿Y por qué lo hacen? Porque desean entregarse al servicio de Dios. De hecho, tenemos ejemplos en el presente de muchos hermanos que han hecho precisamente eso. Por ejemplo, una hermana soltera que pasó más de 50 años sirviendo en Betel dijo, estoy completamente satisfecha con mi vida y mi trabajo. Estoy más ocupada ahora que nunca en un trabajo que estimo con todo el corazón. No me pesa en lo mínimo el proceder que he elegido. Volvería a tomar la misma decisión. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la lección? Bueno, querido joven, no pienses, y a veces hay que combatir con ese pensamiento, que la soltería está llena de una vida vacía e infeliz, o que es un fracaso de vida. Más bien, si te mantienes ocupado en el servicio a Jehová, una vida realmente feliz te espera mientras sigues gastándote en la actividad, en el servicio a Jehová. Ahora vayamos al tercer ejemplo. Pero antes de analizar este ejemplo, es importante que tengas presente que Jehová comprende y sabe todas las presiones que tú experimentes, querido joven. Jehová sabe que a veces vas a tener presiones de personas mayores a ti o incluso de tu misma edad. Y Jehová puso un ejemplo de que aún en esas circunstancias difíciles puedes mantener tu integridad.
Analicemos el ejemplo de Samuel, el profeta. El profeta Samuel, sí, también llegó a ser Samuelito cuando era un pequeñín. Samuel tuvo una infancia fuera de lo común. Poco después de que su madre dejara de amamantarlo, como a la edad de 3 años o poco más, comenzó a servir en Silo, a más de 30 kilómetros de Ramá, su ciudad natal. Allí colaboraría con las labores del tabernáculo. Pero aunque no era más que un muchacho o un pequeñín, cultivó una relación personal con Dios y no se dejó amoldar por la conducta irrespetuosa e inmoral que le rodeaba. Ahora, por favor, abran sus Biblias junto conmigo en el relato que se encuentra aquí en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Y ubiquémonos, por favor, en el versículo 12. El primero de Samuel, capítulo 2. Y vean lo que dice el versículo 12, y por separado leamos también lo que dicen los versículos 22 al 25. Veamos el ambiente que rodeaba a Samuel en el tabernáculo. Leemos el 12. Ahora bien, los hijos de Elí eran hombres muy malos, que no respetaban a Jehová. 22 al 25. Elí era muy viejo, pero estaba enterado de todo lo que sus hijos le hacían a todo Israel y sabía que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Él les decía a sus hijos: ¿por qué hacen estas cosas? Todo el pueblo me cuenta cosas malas de ustedes. No, hijos míos, lo que el pueblo de Jehová anda diciendo de ustedes no es bueno. Si un hombre peca contra otro hombre, tal vez alguien le suplique a Jehová a favor de él. Pero si un hombre peca contra Jehová, ¿quién orará por él? Pero ellos no quisieron hacerle caso a su padre, pues Jehová había decidido quitarles la vida. Sí, tal como vemos en el relato, Samuel tuvo que presenciar auténticos actos de maldad y corrupción. Ofni y Fineás despreciaban las justas normas de Dios, y una actitud tan despectiva como esta los llevó a cometer pecados graves. Y seguramente a Samuel le debió haber desconcertado mucho la mala conducta de los hijos de Eli. Pero una pregunta importante: ¿permitió esto que a Samuel le afectara lo que él sentía por Jehová y por sus normas? Vean lo que dice el versículo 26. Leemos: mientras tanto, el pequeño Samuel seguía creciendo y era cada vez más apreciado, tanto por Jehová como por los hombres. Definitivamente, Samuel no permitió que la influencia que lo rodeaba de gente desleal y malvada lo afectara. Pero ¿qué tuvo que hacer? Fortalecer su fe, y también tuvo que ser constante en su devoción a Dios. Huyó de los deseos incorrectos de su tiempo. ¿Cuál es la lección para ti, querido joven? De igual forma, al igual que Samuel, sin importar las influencias nocivas que tengas a tu alrededor, físicas o en las redes sociales o en internet, huye de los deseos que acompañan a la juventud. También entre ellos está el huir de cualquier inclinación sexual inmoral y la búsqueda obsesiva y desmedida de placeres. Resuélvete en tu corazón a no contaminarte con ningún tipo de inmundicia. Pero, ¿qué diremos ahora de la última pregunta que hicimos? El potencial que ustedes tienen. ¿Cómo lo pueden explotar? ¿Cuánto potencial tienen nuestros queridos jóvenes?
Es extraordinario el potencial que tiene cada uno de ustedes. Fuerzas, talentos naturales, habilidades para pensar, inteligencia, energías. ¿Verdad que estamos conscientes de todo ese potencial? Pues bien, Jehová desea que sigas manifestándolo a través que creces como persona y como persona espiritual también. Principalmente este punto se destaca aquí en el consejo que Jehová te da, querido joven, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 15. Leemos. Primera a Timoteo 4:15. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate de lleno a ellas, para que todos vean claramente tu progreso. ¿Notas? Debe de ser evidente tu progreso. ¿Y de qué progreso hablamos? Bueno, tal como leemos en el contexto, hablamos de cualidades espirituales, como el amor, como la humildad, como el odiar lo que es malo y amar lo que es bueno. ¿Qué te va a ayudar a exprimir ese potencial? A progresar y manifestarlo a otros. Leer y estudiar la Biblia diariamente. Tener una comunicación estrecha con Jehová. Sí, ocúpate y ponte la meta de tener oraciones personales con Jehová, conversaciones significativas con Él. Y seguro que ese progreso será evidente para otros. Pues tal como hemos analizado a través de este discurso, Jehová y Jesús, queridos jóvenes y niños, los aman muchísimo, al igual que nosotros en la congregación. Padres, continúen haciendo su máximo esfuerzo a manifestarles este amor, guiándolos con principios bíblicos piadosos. Y jóvenes, continúen imitando los ejemplos de José, la hija de Jefté y Samuel. Desarrolla tanto como puedas una estrecha relación con Jehová y sigue permitiendo que Jehová extraiga de ti tu máximo potencial. Y un futuro feliz te espera si continúas sirviéndole ahora. Muchísimas gracias, hermano Martínez, por la clara y animadora exposición. Ahora el hermano Daniel Vega nos conducirá en el estudio de la Atalaya. Hermanos, buenas tardes. Sean bienvenidos al estudio de la Atalaya. Para preparar mente y corazón, por favor, vamos a entonar juntos la canción número 3, que lleva el título Tú me das fuerzas, confianza y valor. Les invitamos a ponerse de pie para entonar esta canción.
Sin duda, el estudio de la semana pasada conmovió nuestros sentimientos. ¿Verdad que fue gratificante que se nos reafirmara que Jehová nos ama, nos escucha, nos sustenta tanto espiritual como físicamente y su protección? Por tanto, quiere que estemos a su lado. Y los sentimientos se conmovieron y surgió su pregunta: ¿cómo pagaré a Jehová? ¿Cómo puedo hacer para demostrar que lo amo tanto? Este estudio responderá a esa pregunta y nos mostrará aspectos prácticos para demostrarle a Jehová cuánto lo amamos, cuánto es nuestro amor tan intenso para con Él. Entonces, el tema: amamos profundamente a nuestro Padre Jehová. El texto temático, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, cita: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entremos en materia, por favor, y pidamos a nuestro hermano Fabián González que nos lea los párrafos 1 y 2. Jehová nos ha hecho una invitación maravillosa. Desea que formemos parte de su familia. Esta se compone de personas que le han dedicado su vida y que tienen fe en el sacrificio de su Hijo. Y somos una familia feliz. Nuestra vida actual tiene sentido y nos alegra abrigar la esperanza de disfrutar de una vida sin fin, sea en el cielo o en el paraíso en la tierra. Por amor, Jehová hizo un enorme sacrificio a fin de darnos la oportunidad de pertenecer a su familia. La Biblia dice que se pagó un precio por nosotros. Gracias al rescate, Dios hizo posible que tuviéramos una relación estrecha con Él. Disfrutamos del honor de llamar Padre a la persona más importante del universo. Y como vimos en el artículo anterior, Él es el mejor Padre que podemos tener. Iniciamos con las preguntas, párrafo 1 y 2. ¿Por qué nos dio Jehová la oportunidad de formar parte de su familia? Por favor, hermano Daniel Galaviz, por favor. De acuerdo a lo que se cita en Juan 3:16, fue por amor. Él nos amó tanto, fue muchísimo el amor que nos tuvo, que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener esa relación con Él y ahora sí formar parte de su familia. Gracias, hermano Galaviz, por su comentario. Hermano Genaro Martínez, por favor. Y como dice la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 20, fue un precio muy alto el que Él pagó. Ese sacrificio fue lo que Jehová más atesoraba y lo dio por amor a favor de nosotros. Gracias a ese amor que nos demostró, nuestra vida actual tiene sentido, nuestra vida tiene propósito, tenemos un futuro, tenemos una esperanza. Sí, gracias por hacer referencia a la segunda parte de la pregunta, ¿verdad? Ya con esto hemos abarcado los primeros 2 párrafos. Pero, ¿qué les parece si entramos más y más en materia para ver las formas prácticas de cómo vamos a mostrarle amor a nuestro Padre Jehová? Analizamos párrafo 3, por favor. Tal vez nos hagamos la misma pregunta que se hizo un escritor de la Biblia cuando dijo: ¿cómo le pagaré a Jehová todo el bien que me ha hecho? La respuesta es que no tenemos nada con qué pagar a nuestro Padre Celestial. No obstante, su amor hace que sintamos la necesidad de amarlo. El apóstol Juan escribió: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, ¿de qué maneras podemos demostrar a nuestro Padre que lo amamos? Para este párrafo 3, hermanos, también vamos a ver el recuadro con la pregunta: ¿se fija en mí Jehová? Es muy interesante, pero formulamos la pregunta del párrafo 3. ¿Qué pregunta es posible que nos hagamos? Hermano Jonathan Bejar, por favor. Sí, es probable que nos formulemos la misma pregunta que se planteó el salmista ahí en el Salmo 116, versículo 12. El salmista preguntó: ¿cómo le pagaré a Jehová todo el bien que me ha hecho? Lo cierto es que, Jehová, siendo el creador de todas las cosas, no necesita nada de nosotros, los seres humanos, ni tampoco tiene la necesidad de que le paguemos por todo lo que nos ha dado. Sin embargo, Él acepta gustosamente nuestro sincero agradecimiento
y desea que lo hagamos, pues de esa forma demostramos que lo amamos y de hecho existen muchas formas de demostrar ese amor que sentimos por Jehová. Muy bien, muchas gracias. Hermano Félix, por favor. Félix. Ahora bien, otra pregunta que tal vez nos hemos hecho es, ¿se fija en mí Jehová? Es decir, ¿de veras valgo yo algo a sus ojos? Y esto pues no somos los únicos que nos lo hemos preguntado. En el Salmo 144:3, el salmista hizo esa misma pregunta, ¿qué es el hombre? Para que lo tengas en cuenta. Pero meditar sobre esta pregunta no es para que nos sintamos que no valemos nada, sino más bien para que aumente nuestra gratitud por el interés que Jehová nos tiene. Muchas gracias, hermano Félix. Hermano Julio Muñoz, por favor. Y es importante que meditemos en cuánto se fija Jehová en nosotros. Por ejemplo, en 1 Crónicas 17, 16 al 18, sobre todo en el versículo 18, dice que Jehová conocía a David perfectamente. Es decir, no era algo como tenido por superficial, ¿verdad? Sino que lo conocía perfectamente, y lo mismo hace con nosotros. Jehová conoce nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, nuestros deseos, nuestras intenciones. Por lo tanto, es importante que meditemos en ello para que entonces ahora nosotros mostremos un amor que corresponda a ese gran amor que Jehová nos da. Gracias, hermano Muñoz. Hermano Agustín, por favor. Sí, así que este recuadro es muy bonito porque nos hace llegar a la conclusión de que alguien llega a ser siervo de Jehová no por error o por casualidad, sino porque Jehová se fijó en nosotros y deseaba que nos acercáramos a Él. Así que aún incluso antes de ser testigos de Jehová o de que alguien nos predicara, Él ya se había fijado en nosotros. Bien, muchas gracias, hermano Agustín. Hermano Hugo Aragón, por favor. Primera de Crónicas 28:9 nos dice que Jehová está examinando nuestro corazón. Pero ¿qué es lo que Jehová busca cuando ve nuestro corazón? Bueno, Él ve lo mejor en nosotros, ve nuestras virtudes, nuestro deseo de servirle, y eso a Él le complace. Gracias, hermano Hugo. Por favor, hermano Oswaldo, por favor. Sí, en Juan 8:44 menciona que nadie puede venir al Padre, o más bien Jesús dijo, nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo atraiga. Así que todos estamos aquí porque Jehová nos ha atraído, ¿verdad? Ese es un texto que nos confirma el amor que Jehová siente por nosotros. También. Gracias por resaltar ese punto, hermano Oswaldo. Hermano Vicencio, por favor. Otro versículo muy animador es el de Proverbios 27:11, donde podemos percibir que mis acciones influyen en los sentimientos de Jehová. Si me porto bien, Jehová se alegra, pero si me porto mal, Él se pone triste. Sin duda, ¿verdad? Muy bien. Hermano Galaviz, por favor. Y esto es una perspectiva personal de Jehová y nosotros. Ahorita en esos momentos muchos hermanos no podemos vernos, quizá reunirnos físicamente en algún lugar, hacer revisitas físicamente. Pero este recuadro con estas citas bíblicas nos recuerdan que donde quiera que estemos, Jehová conoce lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo en este momento. Tal vez preocupación por algunos otros hermanos, preocupación por la familia, preocupación por qué va a pasar en los siguientes meses. Pero aquí nos tranquiliza saber que Jehová nos conoce, sabe lo que estamos sintiendo y nos ayuda a que estemos tranquilos. Muchas gracias. Y por hacer referencia a la situación, sin duda, estos puntos nos van a dar una seguridad de cómo Jehová nos protege. Hermano Genaro Martínez, por favor. Sí, solo añadir que la muerte no es impedimento para que Jehová nos siga mostrando su amor, pues como dice Hechos 24:15, hay esperanza para nosotros. Jehová nos va a recordar, y si perdemos la vida o algún ser querido la pierde durante esta tremenda situación que está viviendo el mundo, tenemos todavía la confianza de que el amor de Jehová va más allá
y quedamos en su memoria esperando la resurrección. Bien, también, ¿verdad? Una hermosa esperanza. Gracias por recalcar esos puntos, hermanos. Apreciamos ello. Ahora pasemos al primer subtítulo, permanezcamos cerca de Jehová. Y es importante notar que aquí hay 3 fotografías muy interesantes que nos van a hacer visualizar cómo podemos mostrarle a Jehová cuánto lo amamos. Entonces, del párrafo 4 al 14 estaremos valiéndonos de estas ilustraciones. Pero vamos a leer, por favor, el párrafo 4. Jehová desea que nos acerquemos a Él y que mantengamos con Él una buena comunicación. Nos pide que perseveremos en la oración y siempre está dispuesto a escucharnos. Nunca dejará de hacerlo por estar muy ocupado o muy cansado. ¿Y cómo lo escuchamos nosotros a Él? Una manera es leyendo su palabra, la Biblia, y las publicaciones que nos ayudan a comprenderla. También lo escuchamos prestando cuidadosa atención en las reuniones. Tal como la buena comunicación contribuye a que los hijos estén unidos a sus padres, comunicarnos regularmente con Jehová nos ayuda a permanecer cerca de Él. Bien, gracias, hermano Fabián. Antes de formular la pregunta, queremos examinar, o leer más bien dicho, Santiago capítulo 4, versículo 8. Queremos pedir su ayuda para ello. Hermano Lezama, por favor. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón, indecisos. Gracias, hermano Lezama, por esa muy buena lectura. Formulamos la pregunta. Según Santiago capítulo 4, versículo 8, ¿por qué debemos esforzarnos por acercarnos a Jehová? Hermano Pedro Espinosa, por favor. Sí, porque nosotros tenemos que dar el primer paso. Aquí menciona la Biblia que si nosotros nos acercamos a Jehová, Él se va a acercar a nosotros. Así que nosotros tenemos que tomar la iniciativa y Jehová, si ve esa inclinación a buscarlo regularmente todos los días, Él también lo va a hacer. Si nosotros oramos, leemos la Biblia, las publicaciones, Él también hará lo mismo. Y no es únicamente una vez, tenemos que hacerlo de manera regular para que Jehová se mantenga cerca de nosotros y lo veamos como un amigo, como un padre. Está bien. Gracias por ese comentario, hermano Espinosa. ¿Y por qué medio se vale Jehová para ello? ¿Qué herramientas nos da a usted y a mí? Hermano Julio Muñoz, por favor. Pues dado que la comunicación es bidireccional, es decir, cuando nosotros le oramos, le expresamos todo lo que sentimos y entonces se une el vínculo, ¿verdad? Ahí se une y Jehová ahora nos responde. ¿Cómo nos responde? Cuando por medio de su palabra, la Biblia, encontramos ahí, ¿verdad? La respuesta a nuestra oración, alguna publicación y esas herramientas que tenemos, el sitio JW quizás, ¿verdad? También las herramientas o las aplicaciones de estudio, el sitio de la biblioteca en línea, en fin, el punto es tratar de estar atentos a la forma en cómo Jehová nos responde, porque al hacerlo intimaremos más nuestra relación con Él. Gracias, hermano Julio, por ese comentario y muy buena aplicación. Vamos a considerar el párrafo 5, pero estemos atentos también a la fotografía que se hace alusión aquí al párrafo 5. Escuchemos a nuestro hermano Fabián con la lectura, por favor. ¿Cómo es nuestra comunicación con Dios? Él desea que le derramemos el corazón cuando le oramos. Por eso es bueno que nos preguntemos, ¿son mis oraciones como mensajes superficiales que imprimo una y otra vez? ¿O son más bien como cartas sinceras que escribo de mi puño y letra? De seguro que amamos profundamente a Jehová y deseamos permanecer muy unidos a Él. Para lograrlo, nuestra comunicación tiene que ser regular. Abrámosle el corazón, hablemosle de nuestras alegrías y nuestras preocupaciones. Tengamos la certeza de que podemos acudir a Él para que nos ayude. Pregunta del párrafo 5. ¿Cómo podemos mejorar nuestras oraciones? ¿Cómo lo haríamos, hermanos? Hermano Oswaldo, por favor. Sí, pues las preguntas que vienen aquí nos hacen reflexionar en cómo estamos orando, ¿verdad? A veces pudiera ser que solo las hacemos de manera mecánica,
como si ya quisiéramos pasar a hacer otra cosa más importante que hablar con nuestro Padre, ¿verdad? Entonces, siempre se tienen que asemejar a una carta que escribimos con nuestro puño y letra. Bien, muchas gracias. Hermano Zúñiga, por favor. El Salmo 62:8 también nos da la clave al decir, derramen su corazón delante de Él. Entonces tenemos que abrirle nuestro corazón a Jehová, demostrarle nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, y de esa manera pues no van a ser como un mensaje impreso, sino van a ser como una carta sincera que le estamos enviando. Sí, y qué bueno que hizo alusión a ese texto, hermano Zúñiga. Gracias. Hermano Chablé, por favor. Sí, así que una clave para hacer oraciones significativas a Jehová será reflexionar en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Una referencia hablando de la oración hacía unas preguntas interesantes. Decía, ¿le hemos dado las gracias a Jehová por el sabor de una comida? Quizás le hemos dado gracias por el alimento, pero por el sabor de una comida, o por la habilidad que tenemos de apreciar los sonidos y la música, o por la fragancia del aire después de una lluvia. Reflexionar en estas cosas que parecen muy cotidianas nos hará sentir más aprecio por Jehová, acercarnos más a Él, y entonces nuestras oraciones serán como la de un hijo muy agradecido a su padre. También gracias por esos puntos, hermano Chablé, por compartirlos, lo apreciamos bastante. Vamos a pasar a la siguiente consideración. Tenemos la lectura del párrafo 6, por favor. Para permanecer cerca de Jehová, también debemos ser agradecidos. Estamos de acuerdo con estas palabras del escritor de un salmo. ¿Cuántas cosas has hecho, oh Jehová mi Dios? Son muchas tus obras maravillosas y tus pensamientos a nuestro favor. Nadie puede compararse contigo. Si tratara de narrarlos y hablar de ellos, serían demasiados, más de los que puedo contar. Pero hacemos más que sentir gratitud. Se la expresamos a Jehová en nuestras palabras y acciones. Esto nos distingue de muchas personas de la actualidad. Vivimos en un mundo en el que la gente no agradece todo lo que Dios hace por ella. De hecho, una señal de que vivimos en los últimos días es que las personas son desagradecidas. Que nunca se nos contagie esa forma de ser. La pregunta del párrafo 6 indica, ¿qué debemos hacer para permanecer cerca de Jehová? Hermano Félix, por favor. Para permanecer cerca de Jehová tenemos que ser agradecidos. Y especialmente ahora en la situación que estamos pasando, que es difícil para muchos, es muy importante que seamos agradecidos y así nos demos cuenta de que Jehová sigue estando cerca de nosotros. Es momento de contar nuestras bendiciones y agradecerle a Jehová lo que sí tenemos. Bien, gracias, hermano Félix. Hermano Andrés, por favor. Y es muy importante que al meditar en estas cosas no solamente nos quedemos en un sentimiento, porque aunque anteriormente ya vimos que Jehová Dios conoce nuestros sentimientos más profundos, Él también desea que se lo expresemos tanto con palabras como con acciones. Bien, gracias. Hermano Agustín, por favor. Y podemos pensar en cómo se siente Jehová al pensar en un padre de familia. El título del artículo es Amamos profundamente a nuestro Padre. Quizás su hijo pequeño cuando regresa de la escuela o está en su cuarto dibujando a su familia, lo dibuja a él con un corazón y entonces se lo entrega bien contento. Y el padre, ¿qué es lo que hace? Pues está contento, quizás lo ponga en el refrigerador, ¿verdad? Así que así se siente Jehová. A veces lo que hacemos quizás sabemos que no es todo lo que se mereciera Jehová, pero lo hacemos de todo corazón para Él y Él se siente inmensamente contento con nosotros. Muy buena ilustración, hermano Agustín, apreciamos ello. Vamos a pasar a la siguiente porción, hermanos, y apreciamos mucho su cooperación, pero leamos ahora párrafo 7, por favor. Los padres no quieren que sus hijos se peleen, sino que se lleven bien. Y lo mismo desea Jehová de sus hijos. Es más, el amor que sentimos los unos por los otros nos identifica como los cristianos verdaderos. Un siervo de Dios escribió, «Miren, qué bueno es
Y qué gusto da que los hermanos vivan juntos en unidad. ¿Verdad que nos sentimos como este salmista? Cuando amamos a nuestros hermanos, le mostramos a Jehová que lo amamos a Él también. Formar parte de una familia de hermanos que son bondadosos unos con otros y se tratan con ternura y compasión es realmente maravilloso. Bien, gracias, hermano Fabián. Hacemos la pregunta, hermanos, párrafo 7. ¿Qué desea Jehová que hagamos y por qué? Pero primeramente, ¿qué quiere Jehová que usted y yo hagamos? Hermano Galaviz, por favor. Jehová quiere que nos llevemos bien todos. Así es, ¿verdad? Ese es el punto. Pero ¿hasta qué grado bien, verdad? Hermano Pedro, por favor. El Salmo 133.1 menciona que hay que vivir juntos en unidad. Esto implica llevarnos bien, hablarnos con todos, y si hay algún rencor, algún detalle, hay que perdonar, hacer las paces. Y algo también importante que nos va a distinguir de que somos cristianos verdaderos es mostrarnos amor. Así que Jehová no únicamente quiere que lo hagamos de manera superficial, sino que lo sintamos en nuestro corazón, amemos a nuestros hermanos y les ayudemos en épocas difíciles. Buen punto, hermano Pedro. Muchas gracias por mencionarlo. Hermano Martínez, por favor. Sí, el amor que mostramos a nuestros hermanos está íntimamente ligado con el amor que le decimos o profesamos por Jehová. Me gustó mucho el texto de Efesios 4:32, donde nos anima a mostrar nuestro amor siendo bondadosos, tratarnos con ternura y compasión y perdonándonos con generosidad. Y bajo las situaciones actuales necesitamos todos compartir estos sentimientos. Cada vez las cosas pueden ir empeorando y vamos a necesitarnos más que nunca unos de otros, de nuestra compasión, de nuestro perdón, de nuestra paciencia, de nuestra generosidad. En la medida que lo hagamos, le estaremos demostrando también nuestro amor a Jehová. Muy buen punto, hermano. Muchas gracias. Hermano Andrés, por favor. Entonces vemos que no es solamente llevar la fiesta en paz, como decimos, ¿verdad? En realidad lo que nos caracteriza es ese amor, mostrar el mismo amor que Cristo nos enseñó. Y si nosotros permitiéramos que las diferencias personales nos alejaran quizás de nuestros hermanos porque nos cuesta perdonar, a la vez eso nos estaría alejando también de Jehová. También, hermano, muy buena aplicación. Muchas gracias. Bueno, hermanos, abarcaron muy bien el párrafo y vamos a pasar al siguiente subtítulo. Mostremos nuestro amor siendo obedientes. Y también vamos a valernos de la fotografía para el párrafo 8, pero estemos atentos a ello. Vamos a leer el párrafo 8, por favor. Jehová espera que los hijos obedezcan a sus padres, y también desea que nosotros lo obedezcamos a Él. Lo merece porque Él nos creó, nos mantiene con vida y es el Padre más sabio que existe. Pero la razón principal por la que obedecemos a Jehová es que lo amamos. Es verdad que sobran los motivos para obedecerlo, pero no nos obliga. Nos ha dado libertad de elección, así que se alegra cuando decidimos obedecerlo por amor. Bien, gracias, hermano Fabián. Antes de hacer la pregunta del párrafo 8, vamos a leer la referencia bíblica, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3. Vamos a pedir su ayuda para ello. Por favor, hermano Zúñiga, ¿nos ayuda, por favor? Porque el amor a Dios consiste en esto, en que obedezcamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Bien, gracias. Muy buena lectura. Hacemos la pregunta, hermanos. De acuerdo con primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, ¿cuál es la razón principal por la que obedecemos a Jehová? Hermano Edwin Vicencio, por favor. Sí, la primera parte del versículo que leímos es porque en realidad queremos y amamos mucho a nuestro Dios Jehová. Muy bien, buen punto. Muchas gracias. Hermano Lezama, por favor. Y aunque es cierto que Jehová espera que nosotros le obedezcamos, y hay muchas razones para ello, Jehová nunca nos va a obligar.
Al contrario, nos deja esa decisión a nosotros. Y si nosotros lo hacemos por el amor que le tenemos a Jehová, sin duda Él se siente muy feliz por ello. Bien, gracias. Hermano Béjar, por favor. Sí, entonces es importante, ¿verdad?, esforzarnos por ser obedientes, porque como ya se comentó, así demostramos nuestro amor a Jehová, y hoy en día se puede decir que se está poniendo a prueba nuestra obediencia, ¿verdad?, debido a la contingencia y la crisis mundial de salud que existe. Últimamente los ancianos de la congregación pues nos han dado mucha dirección, ¿verdad?, y nos han dado pautas muy específicas que vienen directamente del cuerpo gobernante sobre cómo debemos reunirnos, por ejemplo, o las medidas que debemos obedecer para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Cuando obedecemos entonces estas pautas basadas en los principios bíblicos, demostramos entonces nuestro amor a Jehová. Muchas gracias, hermanos, y por hacer alusión también a esas situaciones. Sin duda va a ser una fuente de fortaleza para los hermanos si les recordamos esto, que Jehová está siempre de nuestro lado, nos cuida y nos protege. Analicemos ahora párrafos 9 y 10, por favor. Los padres desean que a sus hijos les vaya bien. Por eso fijan normas de conducta. Los niños que las obedecen demuestran que confían en sus padres y que los respetan, pues de mucha mayor importancia es que nosotros conozcamos las normas de nuestro Padre Celestial y vivamos de acuerdo con ellas. Así le demostramos a Jehová que lo amamos y lo respetamos, y como resultado nos va bien en la vida. Por el contrario, los que rechazan a Dios y sus normas terminan haciéndose daño a sí mismos. Vivir de una manera que agrade a Jehová nos protege en sentido físico, emocional y espiritual. Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Una hermana que vive en Estados Unidos y se llama Aurora dice: sé que la obediencia a Jehová siempre resulta en la mejor vida posible. Y así es en todos los casos. Preguntémonos, ¿cómo me ha beneficiado a mí seguir la cariñosa dirección de Jehová? Bien, gracias, hermano Fabián. Ahora, párrafos 9 y 10. ¿Por qué es importante conocer las normas de Dios y vivir de acuerdo con ellas? Hermano Félix, por favor. Es importante porque así le demostramos a Jehová que lo amamos y lo respetamos. Eso es lo principal. Pero además, pues nos va bien en la vida cuando obedecemos sus normas. Muy bien, gracias. Buena aplicación. Hermano Chablé, por favor. Todos sabíamos cuáles son las normas de nuestros padres, ¿verdad? En casa ellos tenían sus propias normas, a qué hora llegar, qué hacer con nuestra habitación o la casa, mantenerla limpia. Ellos tenían esas normas y ningún hijo podía decir que no conocía las normas de sus papás, ¿verdad? Las conocían bien y sabía también lo que podía suceder si no cumplía con esas normas. Entonces Jehová está interesado en que nosotros conozcamos lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Y no podríamos justificarnos diciendo que no sabíamos que esa era una norma de Jehová. Por eso tenemos mucha información que nos revela cuál es la voluntad de nuestro Padre. Así que Él espera que respetemos esas normas y así demostremos que lo amamos. Muy bien, muchas gracias. Hermano Hugo Aragón, por favor. Y en la actualidad hemos recibido alguna de estas normas mediante la congregación. Por ejemplo, lavarnos las manos frecuentemente, mantener la sana distancia, evitar el contacto social. Entonces nosotros sabemos que si obedecemos a estas normas nos va a ir bien en la vida y también disfrutaremos de buena salud. Sí, y gracias por hacer mención de eso, ¿verdad? De hecho, aquí podemos hacer un poquito alusión a lo que hace referencia la carta a los Gálatas, capítulos 6, 7 y 8, ¿verdad? Aquí cómo podríamos aplicarlo en estas circunstancias que estamos envueltos todos, pues para protección, ¿verdad? Hermano Genaro Martínez, por favor. Sí, personalmente me gusta mucho la expresión inicial, no se engañen, porque nadie se puede burlar de Dios. En otras palabras, nadie que pase por alto una norma le va a ir bien. El versículo 8 dice que al final vamos a cosechar lo que sembramos.
Si somos obedientes todos ahorita a las disposiciones, pautas y recordatorios que nos ha dado el cuerpo gobernante para protegernos, que al final es el objetivo, cuidar nuestra salud, cuidar nuestra vida, entonces obtendremos eso, salud. Pero si no las escuchamos, si las minimizamos y nos engañamos con razonamientos de que no son mis preferencias, esto no me gusta o esto no me agrada, esto no me acomoda, entonces quizás lamentablemente recibamos lo que sembremos. Buena aplicación, hermano Genaro. Muchas gracias. Hermano Andrés, ¿quiere comentar, por favor? Y como nos dice Isaías 48, 17 y 18, a nivel personal, a nivel individual, Jehová Dios también nos enseña. Él nos ha dado principios bíblicos que cada uno de nosotros puede aprender a aplicar, precisamente en estos tiempos, quizás para cuidar nuestra vida. Recordamos que la vida es un don de Jehová, es un regalo de Jehová. Si lo cuidamos, aplicando los principios bíblicos, le demostramos que lo amamos mucho. Gracias, hermano Andrés, por hacer mención de eso. Muy amable, gracias. Bueno, hermano Zúñiga, por favor, ¿quiere comentar? Y el sistema de Satanás siempre va a querer hacer parecer como que las normas de Jehová son extremas o no las necesitamos. Pero ya Jehová nos ha demostrado cuánto nos ama y también como un padre que conoce, como nuestro Creador conoce lo que es mejor para nosotros, entonces nosotros podemos confiar bien en que sus normas siempre nos van a dar la felicidad y lo que ocupamos. Bien. Gracias, hermano Zúñiga. Continuemos con este estudio y analicemos párrafo 11, por favor. La oración nos ayuda a ser obedientes incluso cuando nos resulta difícil. Como todos somos pecadores, a veces debemos luchar por obedecer a Jehová, pero tenemos que seguir haciéndolo. Un salmista le suplicó a Dios: «Despierta en mí el deseo de obedecerte». Una precursora regular llamada Denise dice: «Si me cuesta obedecer algún mandato de Jehová, le pido fuerzas para hacer lo correcto». No lo dudemos, Dios siempre responderá a esa clase de oraciones. Bien. Párrafo 11. ¿Cómo nos ayuda la oración? Hermano Pedro, por favor. Tal y como menciona el Salmo 51:12, si nosotros le pedimos a Jehová que tengamos esa inclinación de obedecerle, vamos a hacerlo. Así que la oración nos puede dar la determinación, la fuerza de hacer lo que está bien, aunque a veces el mundo nos diga lo contrario o nuestra imperfección también nos dicte lo contrario, pero sin duda Jehová nos va a dar esa ayuda para hacer frente a las tentaciones. Buen punto, muchas gracias. Hermano Oswaldo, por favor. Sí, en Lucas 11:13 se menciona hasta qué grado está dispuesto Jehová a responder nuestras oraciones, porque se compara a un padre, ¿verdad? Dice ahí que si su hijo le pide un pan o un pescado, no le va a dar una serpiente, ¿verdad? De la misma manera, Jehová se complace en ayudarnos siempre que le pedimos su ayuda, y más cuando se trata de superar algo que nos cuesta trabajo. Muy cierto, hermano. Hermano Hugo, por favor. Este mismo texto nos recuerda que Jehová nos da la ayuda de su Espíritu Santo, y un aspecto del Espíritu Santo es el autodominio, que nos va a ayudar en nuestra determinación por obedecerle a Jehová. Muy bien, muchas gracias, hermano Hugo. Hermano Galaviz, por favor. Y la experiencia de la hermana Denise, precursora regular, que comenta sinceramente que había ocasiones en las que le costaba obedecer algo, un mandato de Jehová, pero aún, a pesar de esto le pedía a Jehová que le ayudara. Y también es bueno, ¿verdad? Nosotros pensar, siendo sinceros, a veces nos cuesta obedecer algo, pues somos imperfectos todos, pero es un buen recordatorio, pedirle a Jehová que nos ayude a que querramos obedecerle. Gracias, hermano Galaviz. Hermano Vicencio, por favor. Sí, y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es sobresaliente, porque no solamente les enseñó a orar a sus discípulos o a sus apóstoles, sino que Él les puso el ejemplo. En los momentos más difíciles de su vida, Él oró a Jehová. Bien, gracias por ese punto, hermano Edwin. Bien, hermanos, se abarcó muy bien la información y gracias por las aportaciones que hicieron. Ahora vamos al siguiente subtítulo:
ayudemos a otros a amar a nuestro Padre. Antes de leer el párrafo, vamos a pedir a nuestro hermano Fabián que nos lea la porción de Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios 5:1. Por lo tanto, imiten a Dios como hijos amados. Como somos hijos amados de Jehová, hacemos todo lo posible por copiar su ejemplo. Imitamos sus cualidades siendo cariñosos y amables y perdonando a los demás. Cuando las personas que no conocen a Dios ven nuestra buena conducta, puede que sientan el deseo de aprender más sobre Él. Los padres cristianos tienen un buen motivo para tratar a sus hijos igual que Jehová nos trata a nosotros. Si lo hacen, sus hijos tal vez quieran también ser amigos de nuestro cariñoso Padre. Preguntamos del párrafo 12. ¿Qué nos manda hacer Efesios capítulo 5, versículo 1? Hermano Béjar, por favor. Sí, aquí la Biblia nos manda imitar a Jehová, copiar su ejemplo. Y lo hacemos, por ejemplo, cuando somos cariñosos, amables, perdonamos a los demás. De esa forma imitamos sus maravillosas cualidades. Muy bien, muchas gracias y apreciamos que haya hecho alusión al texto. Hermano Julio Muñoz, por favor. Y hablando de esas cualidades tan bonitas que Jehová tiene, la pregunta, o podríamos hacernos un autoanálisis y decir, bueno, ¿realmente yo estoy manifestando esas características? ¿Qué ven en mí los demás? Por ejemplo, los compañeros de trabajo, los vecinos, ¿verdad? Me consideran como alguien, como un buen ejemplo. Incluso, ¿verdad? Hay experiencias en donde han preguntado a algunos hermanos, ¿por qué eres diferente de los demás? Noto que tu conducta es distinta. Y bueno, estaríamos dando entonces ahí un buen testimonio. Pero si escuchamos expresiones como, ¿y eso que eres testigo de Jehová? Pues entonces no estaríamos cumpliendo con esa admonición de ser imitadores de Jehová. Gracias, hermano Julio, por el comentario. Hermano Agustín, por favor. Y el párrafo menciona una aplicación para los padres cristianos, pues ellos deben de esforzarse por tratar a sus hijos igual que Jehová nos trata, aunque a veces quizás sea un reto porque lo más fácil sea tratar a los hijos como sus propios padres humanos los trataron a ellos, y si no eran siervos de Jehová, a veces quizás eran ásperos o duros. Pero vemos un gran motivo para esforzarse en el caso de los padres, que si lo hacen así como Jehová los trata, sus hijos tal vez quieran también ser amigos de Jehová y llegar a servirle. Muchas gracias, hermano Agustín, por esa referencia. Gracias. Continuemos con el párrafo 13, pero estemos atentos también a la fotografía que va vinculada con este párrafo. Por lo general, los niños se enorgullecen de su padre y se sienten contentos de hablar de él. De modo parecido, estamos orgullosos de nuestro Padre Celestial y deseamos que otros lo conozcan. Nos sentimos como el rey David que escribió, «Con orgullo hablaré de Jehová». Pero puede ocurrir que algunos seamos tímidos y no nos atrevamos a hablar de Él. ¿Qué nos ayudará en ese caso? Centrarnos en lo feliz que podemos hacer a Jehová y en lo mucho que se benefician quienes lo conocen. Él nos dará la valentía que necesitamos. Tal como ayudó a nuestros hermanos del siglo I, también nos ayudará a nosotros. Gracias por esa lectura, hermano Fabián. Entonces, el párrafo 13 pregunta, ¿en qué debemos centrarnos para vencer la timidez y hablar a otros de Jehová? Hermano Chablé, por favor. Si debemos centrarnos en lo feliz que se va a sentir Jehová de que hagamos ese esfuerzo, aunque no nos sea fácil, y también en lo que se van a beneficiar o en lo mucho que se van a beneficiar quienes nos escuchen. La imagen muestra a un hermano quizás predicando a otra persona, quiero imaginar también que pueda hablar otro idioma, quizás él está aprendiéndolo y se animó a hablarle aún en su lugar de trabajo o a buscarlo. Realmente el beneficio va a ser para esta persona si encuentra a Jehová. Entonces, si alguien que le cuesta trabajo hablar de Jehová a otros se centra en estos dos puntos, va a lograr vencer esa timidez. Muy bien, gracias, hermano. Hermano Félix, por favor.
Y tal vez en las presentes circunstancias, para algunos de nosotros no sea común el predicar por teléfono. A lo mejor empezamos hablándole a nuestros familiares o a algunos conocidos, pero si queremos ampliar nuestro territorio, vamos a tener que vencer también la timidez y tener valor, ¿verdad? Podemos pensar en las cosas que se mencionan en este párrafo. Hay muchas personas que han cerrado su negocio, han perdido su trabajo, tienen un familiar enfermo y necesitan conocer a Jehová y ver lo buen padre que Él es. Entonces, si pensamos en eso, tendremos la motivación para predicar de otras maneras. Muy bien. Hermano Lezama, por favor, lo escuchamos. Sí, y también aquí en un hecho histórico que nos muestra cómo Jehová da la valentía es lo que pasa en 1 Tesalonicenses 2:2, donde Pablo cobró valor porque se refugió en Jehová. Esta cita bíblica deja entrever lo que había sucedido en Filipo. Él se apoyó en Jehová y decidió ir a pesar de lo que había vivido. De la misma manera, Jehová nos seguirá dando el valor que necesitamos para ayudar a las personas que tanto necesitan escuchar de Jehová. Gracias, hermanos. Se abarcó muy bien el párrafo, hermanos. Agradecemos también las referencias que han hecho y las aplicaciones. Continuemos y analicemos ahora párrafo 14. Jehová no es parcial y le hace feliz vernos mostrar amor a los demás sin importar su origen. Una de las mejores formas de demostrar nuestro amor al prójimo es predicando las buenas noticias. ¿Qué puede lograr esta obra? Que quienes nos escuchen tengan una vida mejor ahora y abriguen la esperanza de vivir para siempre en el futuro. Pregunta de este párrafo 14. ¿Cuáles son algunas razones por las que es importante participar en la obra de hacer discípulos? Hermano Pedro, por favor. Sí, si nosotros lo hacemos, haremos muy feliz a Jehová. Tenemos esta oportunidad, a pesar de que somos imperfectos, de que Jehová nos utilice para que alguien pueda conocerlo y pueda servirle. Además, Jehová no es parcial, Él quiere que le prediquemos a todo tipo de personas y es un buen momento de hacerlo. También si lo hacemos, demostraremos amor, interés por las personas y ellos también podrán salvarse. Bien, buena aplicación. Gracias, hermano. Hermano Oswaldo, por favor. Sí, el consejo que da el apóstol Pablo al joven Timoteo es: no dejes de hacer estas cosas. ¿Qué cosas? Pues hablar de su fe, de su esperanza con los demás. Y lo mismo queremos hacer nosotros en este tiempo, ¿verdad? No dejar de hablar de lo que nosotros sabemos, conocemos, porque eso es lo que nos hace personas felices. Bien, gracias, hermano Oswaldo. Hermano Edwin, por favor. Sí, sin duda también queremos prestar atención al mandato que dio nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20, de ir y enseñar a las personas, a ser los discípulos de Jehová, de Cristo. Y de hecho, nuestra vida está en juego, como dice 1 Timoteo 4, 16, la nuestra y de quienes nos escuchen. Gracias, hermano Vicencio. Hermano Genaro Martínez, por favor. Sí, todas estas razones que hemos analizado nos infunden valor y determinación. Pienso especialmente en nuestros hermanos mayores, que el uso de la tecnología no es su fuerte y ahora, debido a las circunstancias, necesitan explorar este nuevo mundo quizás para ellos de la tecnología, hacer revisitas virtuales, estudios por medios electrónicos, pero el esfuerzo bien vale la pena. No sabemos cómo estos nuevos métodos de predicación nos abrirán nuevas puertas para llegar a personas que quizás nunca antes hubiéramos llegado predicando de casa en casa. Sí, hermano, muy buena reflexión, hermano Martínez, gracias. Bueno, hermanos, hacia este punto, de veras que agradecemos mucho la aplicación que han dado a los textos, sus referencias, sus aplicaciones han sido muy buenas. Vamos a ver la parte final del estudio, bajo el subtítulo Amemos a nuestro Padre y seremos felices. Leamos párrafos 15 y 16, por favor. Jehová es un Padre cariñoso y desea que su familia sea feliz. Aunque pasemos por dificultades, tenemos muchos motivos para sentirnos felices ahora. Por ejemplo, no nos cabe ninguna duda de que nuestro Padre Celestial nos ama profundamente. Tenemos un conocimiento exacto de su palabra, la Biblia.
y somos parte de una familia excepcional de personas que aman a Jehová, que aman sus normas morales y que se aman las unas a las otras. También podemos ser felices porque estamos seguros de que la vida será aún mejor en el futuro. Sabemos que pronto Jehová acabará con los malvados y que gracias a su reino la tierra será un paraíso. Además, tenemos la preciosa esperanza de que los que han muerto volverán a vivir y se reunirán con sus seres amados. ¿Verdad que será maravilloso? Y lo más importante es que tenemos la certeza de que pronto todo el mundo en el cielo y en la tierra le dará a nuestro cariñoso Padre la honra, la alabanza y la devoción que se merece. Gracias, hermano Fabián. Estos dos párrafos finales traen bastante información, ¿verdad? Entonces queremos distribuirla para que varios de ustedes puedan comentar. Pero preguntamos, ¿qué razones tenemos para ser felices? ¿Usted qué razón tiene para ser feliz? En base a esta pregunta. Hermano Lezama, por favor. Sí, una de estas razones es que podemos ser hijos de Jehová y Jehová es un Padre cariñoso. Y esa felicidad, según lo que leemos en Isaías 65:14, es para hablarla, para gritar de alegría. Y es una felicidad que se siente en el corazón, no momentánea, sino toda la vida. Así es que tener a un Padre que nos ama profundamente, en verdad eso nos trae mucha felicidad. Gracias, hermano Lezama. Hermano Julio, por favor. Además también la felicidad se deriva de la comunicación que tenemos con nuestro Padre. Ya hablábamos acerca de la oración, pero la manera en cómo Él nos responde, utilizando su palabra, la Biblia, realmente nos llena de felicidad. Jeremías 15:16 utiliza unas expresiones interesantes en cuanto a la actitud que debemos de tener, ¿verdad?, para leerla, porque dice que las palabras de Jehová fueron encontradas y me las comí. Y además sirvieron de alegría y felicidad a mi corazón. Así que eso nos da mucha felicidad, conocerlo, escucharlo, ¿verdad?, a Él cuando nos responde por medio de su palabra y atesorar sus sabias palabras en nuestro corazón. Gracias, hermano Julio. Hermano Hugo Aragón, por favor. En lo particular me gusta pensar en lo que dice el Salmo 106, 4 y 5, que somos parte de una familia excepcional, donde Jehová nos cuida, sin importar dónde nos encontremos, tenemos las mismas normas y sabemos que nos las da Jehová porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Buen punto, hermano. Sin duda, hoy lo comprobamos en estos días, todos nosotros y a nivel mundial. Bien, gracias. Hermano Chablé, por favor. Sí, otro motivo para estar alegre es que vemos al futuro con esperanza, aunque vivimos tiempos difíciles debido a esta enfermedad que ha puesto a prueba nuestro aguante, nuestra fe. Vemos al futuro cuando la tierra sea un paraíso, cuando algunos de los amigos de Jehová que ya se han dormido en la muerte resuciten. Hace rato platicaba con una hermana y decía eso, espero ya ver a mi papá, hace 5 años que murió, dice, y quisiera contarle muchas cosas. Así que esa esperanza nos sostiene y eso nos hace muy felices. Gracias, hermano Chablé. Hermano Oswaldo, por favor. Sí, aparte, estar dentro de una organización, de un pueblo que ama a Jehová, que se rige por elevadas normas morales, es algo que nos hace sentir contentos y felices, ¿verdad? En el mundo allá afuera están experimentando mucho dolor y sufrimiento, pero en nuestro caso nos sentimos felices de pertenecer al pueblo de Dios. Muy cierto. Gracias, hermano. Hermano Agustín, por favor. Y finalmente el párrafo 16 dice que lo más importante es que muy pronto vamos a ver a todo el mundo en el cielo y en la tierra darle gloria y honra a Jehová. Y eso va a ser muy interesante y muy hermoso ver que a donde quiera que volteemos va a haber personas que adoran a Jehová. Y si volteamos hacia arriba, por así decirlo, en el cielo todos van a ser leales a Jehová. Y eso es lo que más nos va a dar felicidad. Gracias por esa reflexión, hermano Agustín. Muy bonita y
muy animadora también. Bien, hermanos, han ustedes abarcado muy bien la información con sus comentarios y lo agradecemos y los felicitamos. Vamos ahora a enfocarnos en el recuadro, ¿cuál es su respuesta? La primera pregunta es esta: ¿por qué debemos orar con frecuencia? Hermano Béjar, por favor. Porque así estrecharemos nuestra relación con Jehová y de hecho Jehová desea, ¿verdad?, que mantengamos una buena comunicación con Él y como vimos, tal como la buena comunicación contribuye a que los hijos estén unidos a sus padres, pues comunicarnos regularmente con Jehová nos ayudará a permanecer cerca de Él. Así que es importante que nos esforcemos por orar frecuentemente, esforzarnos porque estas oraciones no sean mecánicas, como se dijo, sino abrir nuestro corazón y expresar nuestras preocupaciones y nuestros sentimientos. Bien, gracias por abarcar la información. Hermano Genaro Martínez, por favor. También aprendimos o se nos recordó la importancia de que en nuestras oraciones no olvidemos ser agradecidos con Jehová. Es cierto, necesitamos muchas cosas y se las pedimos todos los días, pero también recibimos de Jehová muchas cosas. No debemos dejar de darle gracias por ellas de todo corazón. Gracias, hermano Genaro. La siguiente pregunta es esta, hermanos: ¿por qué es necesario que seamos obedientes a Jehová? ¿Por qué es tan necesario? Hermano Edwin, por favor. Sí, porque al ser obedientes le demostramos a Jehová que lo amamos. Como dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 3, demostramos a Jehová, siendo obedientes, que realmente nuestro motivo es el amor. Y de esa manera también Él se siente feliz de vernos que somos obedientes. Bien, muchas gracias. Hermano Oswaldo, por favor. Sí, en la ilustración que analizamos de ahí de un jovencito que está rechazando un cigarrillo, ¿verdad? Vemos con qué determinación lo hace, sin siquiera pensarlo y dudar. Él dice no, al igual que Jesús le dijo a Satanás, vete, Satanás. Así que nosotros estamos también resueltos a obedecer a Jehová en todo. Sí, gracias por hacer alusión a la ilustración, hermano. La última pregunta es: ¿por qué debemos hablar a otros de nuestro Padre Celestial? Hermano Chablé, por favor. Sí, queremos hacerlo porque queremos que conozcan al mejor Padre que existe. Nosotros ya lo conocemos, estamos muy felices de estar dentro de su familia y queremos que otros también se beneficien de esto, que su vida tome sentido. Entonces, por eso vamos a hacerlo, vamos a hablar de Él a todos. Bien, muchas gracias. Hermano Zúñiga, por favor. Aprendimos también que Jehová les está dando la oportunidad a todas las personas de poder conocerlo y acercarse a Él. Y cuando lo hacemos, Él también se siente feliz porque lo estamos haciendo. Bien. Hermano Julio, por favor. Y aunque es cierto que podemos llegar a tener ciertos obstáculos como la timidez quizás, tenemos que luchar en contra de ella, ¿verdad? Y tratar de esforzarnos por predicar y hablar de Jehová. Ahora hay nuevos métodos de hacerlo. Recordábamos, ¿verdad? Pues no podemos ir con las personas, pero podemos predicar por carta, por teléfono. Y viéndolo bien es hasta más sencillo en el sentido de que incluso en la noche podemos apartar un ratito, ¿verdad? En la tarde-noche y hacerlo. Así que no debemos de dejar de perder estas oportunidades. Hermanos, pues muchas gracias de veras por sus comentarios, sus aportaciones fueron buenas. Fueron maravillosas de veras, nos fortalecieron a todos. Y agradecemos mucho también la excelente lectura de nuestro hermano Fabián, de veras que transmitió el sentimiento que estos párrafos conllevan, y más en estos tiempos. Pero ahora usted y yo, no solamente llevamos en la mente, sino también en el corazón que Jehová, entonces, nos escucha, nos alimenta, nos educa, nos protege, quiere que andemos junto de Él. Y también usted y yo podemos demostrar a otras personas cómo amamos a Jehová, ¿verdad? Que al obedecer, al hacer oraciones intensas y al
compartir con otros estas buenas noticias. Y por cierto, hablando de buenas noticias, ¿por qué no compartimos estos puntos en las llamadas telefónicas que hagamos a las personas que les prediquemos, o en la carta que usted vaya a escribir este fin de semana o esta semana? ¿Por qué no transmitimos esos puntos? Sin duda, las personas estarán animadas y estarán deseosas de confiar en este Dios Jehová, en nuestro Dios Jehová. Vamos a concluir nuestro estudio de la Atalaya con un buen sabor de boca y con sentimiento rebosante, y vamos a cantar juntos la canción número 12, Jehová nuestro gran Dios. Al finalizar esta canción, nuestro hermano Daniel Galaviz cerrará con oración.